todas aquellas personas que nos ven en este video. Mi nombre es Armando Sosa Talavera y les presento a mis compañeras Mónica Chávez, Susana María Cortés y Jennifer Camacaro, en la cual somos estudiantes de la Universidad Anáhuac México Sur, estudiando la licenciatura en Ciencias Religiosas con la materia de Introducción a las Sagradas Escrituras. Y venimos aquí a traerles un tema de suma importancia, que son las lenguas bíblicas. Y comienzo aquí con esta parte de plática, de esta charla, con la compañera Jennifer, que nos va a hablar acerca del idioma hebreo. Muy bien, Jennifer, dinos cuál es el origen de este idioma hebreo. Hola compañeros. Bueno, el origen data desde que el pueblo israelita llega a Canaán y conquista esta tierra. Optaron por la lengua cananea y poco a poco la fueron transformando a lo que ellos hablaban. Bien. ¿Y nos puedes explicar este desarrollo del idioma hebreo bíblico? Sí, se distingue en este desarrollo tres etapas, comenzando con la época primitiva, en que este periodo abarca desde el año 1200, cuando los israelitas llegaron a Canaán, hasta la época llamada monárquica en el siglo X. Esta segunda época monárquica llamada así por los tres primeros reyes que tuvo el pueblo, Saúl, David y Salomón. Fue el periodo de más desarrollo de la lengua hebrea, hasta el destierro. Y culminando con esta tercera época exílica, se inició durante el siglo IV en el desierto, el destierro, perdón, de Babilonia. En esta época el idioma hebreo empieza a decaer en popularidad y uso en el pueblo israelita. Sin embargo, fue conservada solo como idioma apropiado para el culto religioso. Luego continúa desarrollándose y modernizándose hasta el hebreo actual. Muy bien. Si alguien quisiera estudiar este idioma hebreo, particularidades y recomiendas más importantes para estudiar este idioma hebreo. Sí, les recomendaría cosas muy concretas en cuanto a que este idioma no tiene vocales, todas las letras de su alfabeto son consonantes, específicamente de 22 letras. No usa minúsculas, no tiene signos de puntuación, con el caso de excepcionales, un punto para separar las palabras y una raya para separar frases. Y también tiene escasez de adjetivos y adverbios y no es apta para expresar abstracto, aunque se pueden comunicar pensamientos concretos y directos. También imprecisión para las ideas de temporalidad, ya que el semita no clasifica los hechos en pasado, presente y futuro, sino en terminado y no terminado. Y por último, que se lee de derecha a izquierda. Muy bien. Hay unas personas, un grupo de personas que se llaman los masoretas y escribieron el texto masorético. ¿Nos puede decir qué trata este texto masorético? Sí, este grupo de personas que tú hablas, Armando, incluyeron en el alfabeto hebreo vocales por medio de signos, ya sea en posición de arriba o de abajo en cada consonante de los textos sagrados, con intención de evitar errores en las traducciones y conservar sin variaciones en los textos bíblicos, dándoles un sentido fijo, facilitando la lectura y la precisión. Nos damos muchas gracias a la compañera Jennifer que nos ha expuesto este tema importante de la lengua hebrea. Pasamos ahora con la compañera Mónica Chávez, en la cual nos va a hablar acerca de la lengua aramea. ¿Y nos puedes decir, compañera Mónica, cuándo se empezó a utilizarse esta lengua arameo? Hola a todos. Claro, el uso de la lengua aramea puede remontarse a unos 2000 años antes de Cristo. Se tienen noticias que los arameos eran un pueblo nómada. ¿Y en qué lugares se puede hablar esta lengua aramea? Bueno, sobre todo se hablaba en Mesopotamia, una de civilizaciones babilónica y asiria en la región de Aram, donde se había tomado su nombre de arameo. ¿Y por qué se le llama lengua caldea? Erróneamente se la llamó así por el texto de Daniel, donde dice que los caldeos respondieron al rey. El término caldeo designa en este pasaje a todo adivino. ¿Y nos puedes desarrollar el curso del idioma de arameo? ¿Cómo podemos clasificarlo? Sí, podemos distinguir dos etapas. La primera, el arameo antiguo, que data del siglo VII antes de Cristo,
cuando el pueblo dejó de ser nómada, fue más sedentario y fueron adquiriendo mayor importancia. Y entonces fundaron algunos reinos como el de Damasco, que fue la capital de Siria. Después tenemos el arameo clásico imperial por el siglo VI, cuando Ciro, fundador del imperio, conquistó Babilonia y entonces impuso esta lengua. Bien. ¿Qué acontecimiento principal fue la decadencia del idioma arameo? ¿Nos puedes decir? En el siglo IV antes de Cristo, Alejandro Magno, rey de Macedonia, él instauró el imperio griego y también con ello todo el idioma. Entonces arrasó con todo el imperio persa y también se tiene noticias que en el siglo II después de Cristo se siguió escribiendo y hablando el arameo bíblico. Muy bien. Y dinos qué importancia tiene este idioma arameo. Es muy importante porque algunos textos de las Sagradas Escrituras están escritos en arameo, entre ellos el Evangelio de San Mateo, y también es importante porque Jesús utilizó este idioma y quizá también los primeros discípulos en su predicación del Evangelio. Nos damos muchas gracias a nuestra compañera Mónica, que nos ha expresado esta importancia del arameo. Y ahora pasamos con la compañera Susana María, en la cual nos va a hablar de la lengua griega. Muy bien, Sí, buenas noches. Susana, ¿nos puedes decir cómo se formó la lengua griega koiné? Sí, claro que sí. Bueno, se formó desde el siglo IV, se empezó a formarse el Imperio griego cuando Alejandro Magno en el siglo IV antes de Cristo, en el siglo, conquistó muchísimos pueblos y así pues la lengua griega se fue simplificando, se fue vulgarizando, con lo cual se facilitó la evangelización y así creció el cristianismo. Ahora, dinos cómo se desarrolló esta lengua griega bíblica. Se puede esquematizar en tres partes. Griego preclásico, que se dio en los siglos XVI, entre el 16 y 14 antes de Cristo, en Creta conocido como griego minoico. El griego clásico, que se ubica entre el décimo y cuarto antes de Cristo, hablado principalmente en Atenas. Ahí llegó a su mayor perfeccionamiento. El griego posclásico, que comienza en el siglo IV y es la fase en la que la lengua griega empieza a transformarse haciéndose vulgar con el principio de la lengua helenista. Muy bien, ¿nos puedes mencionar algunas características de la lengua griega? Simplificación del lenguaje de lo difícil a lo más sencillo, influencia del hebreo y arameo. Es de suma importancia que todo el Nuevo Testamento se escribió en griego también, y la Vulgata, que fue traducida al griego, del hebreo al griego, y el griego bíblico, que también se distingue por ser clásico, elegante y culto. Muy bien. ¿Y a qué conclusión llegamos, compañeras, con este tema que acabamos de exponer? Bueno, a que los idiomas de los textos sagrados fueron el hebreo, arameo y griego, idiomas que Dios eligió para comunicarse y lograr nuestra salvación. Y me encanta esto, que si el conocimiento de una lengua distinta a la nuestra nos facilita el comunicarnos con otras personas, el conocimiento de estas tres lenguas bíblicas nos facilita el comunicarnos con Dios. En alabanza de Cristo, amén. Bueno, pues damos gracias aquí a las compañeras que nos han expuesto este tema muy importante y a todos ustedes que nos ven en este video. Dios los bendiga, que estén muy bien.